Hola Cupcakers, hoy os traigo una tarta de chocolate y fresas. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer el bizcocho, el relleno, la cobertura, las fresas decoradas, en fin, todo lo que necesitáis saber para hacer esta tarta. Es un vídeo muy completo que espero que disfrutéis. Empezamos con el bizcocho. Para ello necesitamos harina tamizada, azúcar, cacao en polvo, huevos, leche, agua, aceite, extracto de vainilla y levadura o polvo de hornear. Empezamos poniendo el azúcar y el aceite en un bol y lo mezclamos con la ayuda de unas varillas de mano. Ahora añadimos el primer huevo y seguimos mezclando. Añadimos el segundo huevo y mezclamos hasta que se aclare un poquito. Ya podemos añadir el extracto de vainilla. Esto le dará un sabor muy especial al chocolate. Añadimos la levadura a la harina y lo mezclamos bien. Agregamos poco a poco la harina y el cacao. También lo vamos intercalando con la leche. Así nos aseguramos que todo quede perfectamente integrado. Terminamos de agregar todos los ingredientes y seguimos mezclando hasta que todo quede bien incorporado. Como veis, este bizcocho se puede hacer a mano, pero si lo hacéis con una batidora tendréis que hacer la parte del mezclado de la harina a velocidad mínima. El mezclado de la harina en la masa es uno de los pasos clave para que nuestro bizcocho quede muy esponjoso. Cuando ya tengamos la mezcla lista, llevamos el agua al microondas para calentarlo hasta que empiece a hervir. Añadimos el agua bien caliente a la mezcla. Esto nos ayudará a que la masa se haga más líquida y al final tengamos un bizcocho más jugoso. Os recomiendo utilizar este tipo de moldes. Hacen que necesitemos menos tiempo de horneado, lo que evita que nuestros bizcochos se resequen. Le ponemos spray antiadherente o mantequilla y repartimos la mezcla por igual. Yo lo hago a ojo, pero si queréis tener exactamente la misma cantidad de mezcla en todos los moldes, podéis utilizar una jarra medidora para repartirla. También podéis pesarla. Utilizad la opción que os resulte más cómoda. Cuando estén listos, los llevamos al horno. Recién salidos del horno, los dejamos reposar sobre una rejilla durante 10 minutos antes de desmoldarlos. Pasado este tiempo, ya los podremos desmoldar fácilmente y sin quemarnos. Así que ponemos el bizcocho boca abajo y quitamos la parte exterior del molde. Y con cuidado retiramos la base. Antes de dejarlos enfriar por completo, igualaremos los bizcochos. Con mucho cuidado pasamos la lira para quitar la parte superior. También lo podéis hacer con un cuchillo, controlando siempre que el corte os quede bien recto. Ahora sí, los dejaremos enfriar sobre una rejilla antes de rellenarlos. Para el relleno de fresa necesitamos azúcar glass, mantequilla y pasta concentrada de fresa. Primero batiremos la mantequilla hasta dejarla cremosa y más blanquita. Esto será en unos 5 minutos a velocidad alta. Agregamos todo el azúcar glass. Seguiremos batiendo 5 minutos más hasta que el azúcar quede totalmente integrado en la mantequilla. Cuando agreguéis el azúcar glass, primero batid a velocidad bajita hasta que la mantequilla la absorba, y luego ya podéis subir la velocidad a máxima potencia. Para darle sabor, voy a utilizar una pasta concentrada de fresa. Si no la encontráis, podéis utilizar mermelada, pero la pasta concentrada tiene un sabor más intenso y menos dulce. Añadimos 2 cucharadas y mezclamos nuevamente durante 2 minutos. Obtendremos una buttercream consistente y con un color precioso. Ahora, sobre un plato giratorio, ponemos una goma antideslizante y una base para tartas. Con un poquito de relleno, fijamos la primera capa de bizcocho. Añadimos la buttercream de fresa y la alisamos con una espátula para que la siguiente capa quede bien recta. Colocamos el segundo bizcocho y repetimos con la otra capa de relleno. Finalizamos poniendo el último bizcocho boca abajo. Ahora, con la misma crema del relleno, cubriremos la tarta. Empezamos por los laterales. Poco a poco cubriremos todas las paredes de la tarta. Y ahora cubrimos la parte superior. Para retirar el exceso de buttercream utilizaremos una espátula alisadora. Apoyamos la espátula en el plato giratorio para conseguir un ángulo completamente recto.
Para la parte superior haremos movimientos de fuera hacia adentro. Así los bordes quedarán bien definidos. Una vez terminada la cobertura, llevamos la tarta a la nevera. Para el baño de chocolate necesitamos nata o crema para batir y chocolate negro. Nos llevamos la nata para calentarla en el microondas. Y justo cuando empiece a hervir, la retiramos y la añadimos al chocolate. La dejaremos reposar un minuto. Así, el chocolate se ablandará y podremos mezclarlo mejor. Removemos bien para que todo el chocolate se derrita en la nata. Y así de fácil conseguimos una ganache ligera, perfecta para bañar nuestra tarta. Sacamos la tarta de la nevera y empezamos a verter la ganache en la parte superior. Es importante que la tarta esté fría. Así, el chocolate solidificará por el contraste de temperatura y quedará una capa fina pero cubriente. Aquí os dejo un pedacito de vídeo que a mí personalmente me hipnotiza. Acordaros de poner un recipiente en la parte inferior para recoger la ganache que vaya cayendo. Aquí nada se tira, y menos el chocolate. Una vez cubierta toda la tarta, la dejamos que escurra sobre la rejilla mientras preparamos la decoración. Para decorar las fresas necesitamos chocolate blanco, chocolate negro, sprinkles y fresas. Derretimos el chocolate en el microondas. Lo mejor es hacerlo en tandas de 15 segundos e ir removiendo constantemente para que no se queme. Cuando lo tengamos totalmente derretido, lo templaremos. Para ello, removemos el chocolate hasta bajarle la temperatura. Ahora, sumergimos las fresas en el chocolate derretido y sacudimos bien. Para escurrirlas mejor, os recomiendo que el chocolate de la fresa siempre esté en contacto con el chocolate del bol. Así, se creará un hilo que nos ayudará a retirar el exceso del chocolate en la fresa. Metemos la fresa bañada en los sprinkles y como el chocolate aún estará líquido, se pegarán fácilmente. Algunas fresas las cubriremos solo de chocolate y no les pondremos sprinkles. Recordad tener preparada una superficie para dejar las fresas bañadas. Repetiremos el mismo proceso con el chocolate blanco. Podéis decorar las fresas haciendo contrastes con chocolate blanco y negro. Para ello, una vez haya endurecido el chocolate, ponemos un hilo de chocolate del otro color por encima. Para hacer el chocolate con textura, utilizo unas láminas de plástico termoformado. Con un poquito de colorante en polvo comestible, pintamos la superficie de las láminas. Así, cuando pongamos el chocolate encima, se quedará pegado y le dará un colorcito dorado súper chulo. Ponemos un poco de chocolate derretido sobre la lámina y con la ayuda de una espátula lo esparcimos bien para que quede una capa finita. Antes de que el chocolate se seque por completo, con un cuchillo retiramos los excesos de la lámina y lo cortamos en rectángulos con cuidado de no dañar el plástico. Una vez hecho esto, lo ponemos en la nevera durante 15 minutos. Cuando el chocolate solidifica, se contrae un poco. Es por eso que nuestras láminas tienen una pequeña curvatura. Aprovecharemos esta propiedad del chocolate para que nuestra tarta tenga un efecto barril. Si queréis que vuestras láminas salgan rectas, podéis dejar secar el chocolate con algún peso encima. Sacarlo de la lámina es muy sencillo. Solo tenéis que ir con un poquitín de cuidado y saldrá entero sin problemas. El chocolate quedará con la textura de la lámina y tendrá un color dorado muy elegante. Colocamos las láminas de chocolate alrededor de la tarta. Aprovechando que la ganache no ha solidificado, se pegarán a la tarta con facilidad. Una vez terminemos con todas las láminas de chocolate, colocaremos las fresas decoradas en la parte superior. Y listo, ya tenemos nuestra tarta de chocolate y fresas terminada. Nos ha quedado una tarta en forma de barril repleto de fresas que está riquísimo. En el vídeo os he mostrado diferentes técnicas para decorar una tarta. Las podéis aplicar a otras tartas con otros diseños y otros sabores. Espero que os resulten útiles y las pongáis en práctica. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva video receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!